Cada día trato de dedicarle a la oración, entre 1 hora o 2 horas, dependiendo del horario del día o actividades. Para mí es esencial en mi consagración a Dios, tener ese tiempo de diálogo, de silencio, de escucha a la palabra, a su palabra, especialmente en las lecturas del día, en la liturgia de las horas o en algún otro texto que me ayude a conectarme con Dios. Ah, cuando lo hago a través de las Sagradas Escrituras es, en general a través de lo que conocemos como lección divina. Eh, También, otro aspecto importante en mi oración es orar con los acontecimientos, sea del día anterior o sea lo que está en mi corazón, para comprenderlos mejor a la luz de Dios. Esto muchas veces me lleva a la reflexión teológica y para escuchar lo que Dios me va diciendo, en mi vida y a mi alrededor. El carisma de la misericordia es lo que me motiva a servir a las personas que están a mi alcance, ya sea por medio de servicio directo, de llevarles un café caliente a las personas que están sin casa y que viven en las vías públicas, o de visitarles en la cárcel, o de acompañarles espiritualmente en el diálogo personal, en retiros espirituales, o de dar clases, a través de dar clases de teología en un ambiente académico. En todo este servicio, lo que creo que Dios me llama es acompañar a las personas para que reconozcan su propia dignidad como imagen y semejanza de Dios, sin importar su raza, su religión, su orientación sexual, y así puedan desarrollar su propio poder para hacer cambios para sí mismos, y para las personas de su entorno. Después de la oración, la vida en comunidad es mi segunda prioridad. Trato de interactuar lo más posible con mis hermanas con las que vivo, especialmente en los tiempos de oración, cuando comemos juntas o cuando participamos en alguna actividad. Am, Convivir con ellas es, también una oportunidad de crecer en las relaciones humanas, en la mutua aceptación, en el mutuo apoyo. Creo que la vida comunitaria es, lo que Dios me llama a vivir como mi primer lugar de servicio. Eh, por otro lado, muchas de mis hermanas me motivan a vivir la misericordia, am, a encarnarla en los diferentes ministerios, especialmente en los más necesitados, ya sea a través del servicio directo o del cambio sistemático de estructuras que no permiten que Dios reine, que su presencia se haga sensible, se haga patente en la vida diaria de las personas y puedan vivir en plenitud, puedan experimentarse como hijos e hijas de Dios.